6. El tabú y la ambivalencia de lo sagrado. Veremos más adelante en qué medida pueden considerarse esos hechos como hierofanías. Son, por lo pronto, cratofanías, manifestaciones de fuerza y por consiguiente son temidos y venerados. La ambivalencia de lo sagrado no es sólo de orden psicológico, en la medida en que atrae o repele, sino también de orden axiológico. Lo sagrado es a un mismo tiempo sagrado y maculado. Comentando la frase de Virgilio, Auri sacra fames, que significa del oro execrable apetencia, dice Servio, y con razón, que sacer puede significar a la vez maldito y santo. Eustatio observa el mismo doble significado en hagios, que puede expresar a la vez la noción de puro y de manchado. Y la misma ambivalencia de lo sagrado aparece en el mundo paleosemítico y en el mundo egipcio. Todas las valorizaciones negativas de las máculas, el contacto con los muertos, los criminales, etc., se deben a esa ambivalencia de las hierofanías y de las cratofanías. Lo que está maculado, por tanto consagrado, se distingue ontológicamente de todo lo que pertenece a la esfera de lo profano. Los objetos o los seres maculados están, pues, prácticamente prohibidos a la experiencia profana, a igual título que las cratofanías y las hierofanías. No puede uno acercarse impunemente a un objeto maculado o consagrado cuando se está en condición profana, es decir, cuando no se está preparado ritualmente. Con una palabra polinesia adoptada por los etnólogos, se llama tabú. Es precisamente esa condición de los objetos, de las acciones o de las personas aisladas y prohibidas por el peligro que su contacto lleva consigo. En general, es o se convierte en tabú todo objeto, acción o persona que tenga en sí, en virtud de su propio modo de ser, o que adquiera por una ruptura de nivel ontológico, una fuerza de naturaleza más o menos incierta. La morfología del tabú y de los objetos, personas y acciones tabuadas es bastante rica. Podremos convencernos hojeando el tomo 3 de La rama dorada de Fraser, o el nutrido repertorio de Webster, Tabú, un estudio sociológico. Nos contentaremos con algunos ejemplos tomados de la monografía de Van Gennep, Tabú y totemismo en Madagascar. El término que en malgache corresponde a tabú es fadi, fali, vocablo que designa lo que es sagrado, vedado, prohibido, incestuoso, de mal agüero. Es decir, en definitiva, lo que es peligroso. Fadi han sido los primeros caballos importados a la isla, los conejos importados por un misionero, los artículos nuevos, especialmente los remedios europeos, la sal, el yoduro potasio, el ron, la pimienta, etc. Volvemos pues a encontrar aquí las cratofanías de lo insólito y de lo nuevo de que hablábamos antes. Son de modalidad fulgurante, puesto que todos estos tabús no duran en general mucho tiempo. Desde el momento en que se los conoce, manipula e integra en el cosmos autóctono, pierden su capacidad de destruir el equilibrio de las fuerzas. Otro término malgache es losa, que los diccionarios definen en los siguientes términos, abro comillas: todo lo que es ajeno o contrario al orden natural, un prodigio, una calamidad pública, una desgracia extraordinaria, un pecado contra la ley natural, un incesto, cierro comillas. Evidentemente, las enfermedades y la muerte entran también en estas categorías de lo insólito y de lo terrible. Entre los malgaches, como en otros sitios, hay prohibiciones que aíslan a los enfermos y a los muertos del resto de la comunidad. Está prohibido tocar a un muerto, mirarlo, pronunciar su nombre, etc. Otras series de tabús se refieren a la mujer, a la sexualidad,
al nacimiento o a ciertas situaciones dadas. Por ejemplo, al soldado le está prohibido comer un gallo muerto en pelea o cualquier otro animal que haya dado muerte con una azahuaya. No debe matarse ningún animal de sexo masculino en una casa cuyo dueño esté bajo las armas o en la guerra, etc. En todos estos casos se trata de una prohibición provisional que se explica por una concentración fulgurante de fuerzas en determinados centros, la mujer, el muerto, el enfermo, o por la situación de peligro en que se encuentran determinadas personas, el soldado, el cazador, el pescador, etc. Pero hay tabús permanentes, el del rey o el del santo, el del nombre o el del hierro, o el de ciertas regiones cósmicas, la montaña de Ambonodrome, a la que nadie se atreve a acercarse, lagos, ríos, islas enteras. En este caso, las prohibiciones se deben al modo de ser específico de las personas o de los objetos tabuados. Por su misma condición real, el rey es un depósito de fuerzas y en consecuencia no puede uno acercarse a él más que tomando ciertas precauciones. No se le puede tocar ni mirar directamente, no debe dirigírsele la palabra, etc. En ciertas regiones, el soberano no debe tocar la tierra, porque las fuerzas acumuladas en él podrían anonadarla. Por tanto, ha de ser llevado en andas, pisar sobre alfombras, etc. Las precauciones tomadas en el trato con los santos, los sacerdotes o los curanderos se explican por esos mismos temores. En cuanto a la tabuación de ciertos metales, el hierro por ejemplo, o de ciertas regiones, islas, montes, son muchas las causas determinantes. La novedad de un metal, o el hecho de que lo utilicen agrupaciones secretas como fundidores, hechiceros, etc. La majestad o el misterio de ciertas montañas, el hecho de que no sean integrables o no estén todavía integradas en el cosmos indígena, etc. Sin embargo, el mecanismo del tabú es siempre el mismo. Ciertas cosas, personas o regiones participan de un régimen ontológico absolutamente distinto y en consecuencia su contacto produce una ruptura de nivel ontológico que podría ser fatal. El miedo a esta ruptura, impuesta necesariamente por las diferencias de régimen ontológico existentes entre la condición profana y la condición hierofánica o cratofánica, aparece incluso en las relaciones del hombre con los alimentos consagrados o con los alimentos que se supone contienen ciertas fuerzas mágico-religiosas. Abro comillas. Algunos alimentos son tan santos que es preferible no catarlos o comerlos en muy pequeñas cantidades. Cierro comillas. Por eso en Marruecos, los que visitan un santuario o toman parte en una fiesta comen muy poco de los frutos o de los platos que se les ofrecen. Mientras está en la era, se intenta aumentar la fuerza, baraká, del trigo, pero concentrada en demasiada cantidad, esa fuerza puede llegar a ser nociva. Por esta misma razón es peligrosa la miel rica en baraká. Esta ambivalencia de lo sagrado, que a la vez atrae y repele, será discutida con mayor provecho en la segunda parte de este trabajo. Lo que desde ahora podemos señalar es la tendencia contradictoria que el hombre manifiesta con respecto a lo sagrado, tomando este término en su acepción más general. Por un lado, trata de asegurarse y de incrementar su propia realidad mediante un contacto lo más fructuoso posible con las hierofanías y las cratofanías. Por otro, teme perder definitivamente esa realidad al integrarse en un plano ontológico superior a su condición profana. Aún deseando superarla, no puede abandonarla del todo. La ambivalencia de la actitud del hombre frente a lo sagrado no se nos manifiesta solo en el caso de las hierofanías y de las cratofanías negativas. Miedo a los muertos, a los espíritus, a todo lo maculado, sino también en las formas religiosas más desarrolladas. Incluso una teofanía como la que revelan los místicos cristianos inspira a la mayoría de las personas atracción,
pero también repulsión, cualquiera que sea el nombre que a esa repulsión se dé: odio, desprecio, temor, ignorancia voluntaria, sarcasmo, etc. Hemos visto con anterioridad que las manifestaciones de lo insólito y de lo extraordinario provocan habitualmente temor y distanciamiento. Algunos ejemplos de tabús y de acciones, seres u objetos tabuados nos han revelado el mecanismo a través del cual las cartofanías de lo insólito, de lo funesto, de lo misterioso, etc., se separan del círculo de las experiencias normales. Esta separación tiene a veces efectos positivos. No se reduce a aislar, sino que valoriza. La fealdad y la deformidad, por ejemplo, singularizan, pero a la vez consagran a los que las presentan. Abro comillas. Así, los indios Ojibway llaman hechiceros a muchos que no pretenden ser expertos en el arte de la hechicería, simplemente porque son feos o contrahechos. Todos aquellos a quienes se considera entre estos indios como hechiceros suelen tener un aspecto externo miserable y repelente. Reed afirma que en el Congo todos los enanos y los albinos se hacen sacerdotes. No cabe duda de que el respeto que inspira generalmente esta clase de hombres se debe a la idea de que están dotados de un poder misterioso. Cierro comillas. El hecho de que los chamanes, hechiceros, curanderos, se recluten preferentemente entre los neurópatas o entre personas que dan muestras de un equilibrio nervioso inestable, se debe también a este prestigio de lo insólito y de lo extraordinario. Esos estigmas denotan una elección. Los que los poseen no tienen más que someterse a la divinidad o a los espíritus que así los han singularizado y hacerse sacerdotes, chamanes o hechiceros. Evidentemente, esa selección no siempre se efectúa por medio de esta clase de señales naturales externas: fealdad, enfermedad, nerviosismo excesivo, etc. La vocación religiosa surge a menudo favorecida por los ejercicios rituales a los que, de grado o por fuerza, se somete el candidato, o por una selección hecha por el hechicero. Pero se trata siempre de una selección. Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, @ Audiolibro Humano.